la bien que les debo. La prueba la tienen el jueves. Trataré de hacerlo conciso porque igual es tarde, para mí, para mí es tarde. Un poco de modelo de probabilidad discreta. Y después vamos a ver variables aleatorias unidimensionalmente continuas. Según entiendo, BUC. Sí. Entonces primero quiero partir no con el 2.9, quiero partir con el 2.10. Una recomendación para quienes ven el video es que cuando para lo que son variables aleatorias, eh, perdón, distribución de probabilidades, lo ideal es que se hagan un pequeño, ¿cómo se dice? Como recordatorios, por ejemplo. Yo me anoté, por ejemplo, lo que era distribución de Bernoulli y me hizo un resumen de cada una de las distribuciones que aparecen aquí. Ya, de Poisson, hipergeométrica, eh, y así, ¿ok? Más que nada, porque por lo menos así me ayudó a, como a memorizarlo o a entenderlo un poco antes de la prueba. En ese sentido, por ejemplo, no lo voy a anotar ahora. Buscando el 2.10. Ahí está. Por ejemplo, la Bernoulli dije ya, es un experimento que se hace una vez, busca un resultado dicotómico, probabilidad de éxito es igual a P, y así. Entonces dije ya, si X distribuye Bernoulli, que es con probabilidad 1,P, y así es como un punteo de lo importante. Ok, por ejemplo, la hipergeométrica anoté todos los datos importantes y algo que pueden colocar, que por ejemplo si van a decir, no sé, dicen distribución hipergeométrica, por ejemplo, hipergeométrica, bla, bla. Le ponen que X, su variable, le van a definir como el número de éxitos en las n pruebas independientes. ¿Ya? Entonces, teniendo esa definición de tu variable, si se la aprenden, con eso ya se van a simplificar mucho. Porque ven, ¿qué me están preguntando? Me preguntan cuántas veces esto ocurrió en las tantas pruebas. Oh, eso es el número de éxito en la n prueba. Ah, hipergeométrica. Y así pueden hacerlo como más como a mano, como en la mental. ¿Ok? Eso como un pequeño en, consejo para esos últimos días antes de la prueba 1. ¿Vale? Como les digo, lo importante es salvar con esta prueba. ¿Ya? Y me disculpo por las pocas clases que pude haber hecho. La semana pasada feriado y la anterior se tuve que torneo. Así que... Y la semana anterior a esa tuvimos, pero fue una sola persona. Así que ahí ya no tengo mucho que hacer yo. Pero vale, la 2.10 dice que supongamos la probabilidad de que un virus borra el disco duro, un computador infectado de 0.8. Supongo que el servicio de la computadora es infectado de forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el tercer computador infectado que se revisa sea el primero en perder el disco duro? Entonces, vamos a hacer la 2.10. 2.10. Dice la. Sí, ¿cuál es la probabilidad de que el tercer computador infectado sea el primero? Entonces, eso va a ser la probabilidad de que a la X prueba sea el primero en perder el disco duro. ¿Ya? Sea el primero en perder el disco duro. El disco duro. ¿Vale? Entonces eso es lo que nos define la pregunta. Nos está diciendo que cuál es la probabilidad de que el tercer computador infectado sea el primero en perder el disco duro. Entonces eso, según lo que podemos ver, está un poco más arriba, aquí está. Aquí mismo, la geométrica. Es el número de pruebas independientes para obtener el primer éxito. Entonces, eso van a decir que X, bueno, aquí lo escribí un poco mal. X no podemos definir así. Entonces X va a distribuye mediante una geométrica con éxito P. ¿Vale?
donde P en este caso va a ser 0,8, que es la probabilidad de que borre el disco duro, ¿no? De perder el disco duro. ¿Ya? Entonces, viendo aquí cuál es la función de P, entonces tenemos que la probabilidad de X para una geométrica tiene que ser P por Q elevado a X menos 1. ¿Ya? Y esto es si X es igual a 1, 2, 3 hasta el infinito. Entonces en este caso nos preguntan que sea el tercero, que a la tercera prueba sea el primero en perder el disco duro. Entonces 0,8, que es nuestro éxito, por 1 menos 0,8 elevado a X, que es 3 menos 1. ¿Ya? Y eso va a ser ese es 0,8 por 0,2 al cuadrado. Y eso va a ser 0,032. ¿Ya? Y así sencillito. La B. ¿Cuál es la probabilidad de que al décimo computador infectado que se revisa sea el sexto en perder el disco duro? Ya, o sea, X. ¿Cuál es la probabilidad de que al décimo computador infectado sea el sexto en perder el disco duro? Entonces va a ser el número de pruebas para que 6 estén infectadas. ¿Vale? Entonces, bajo esa definición, es una Pascal, el número de probabilidad independiente de Bernoulli para intentar tener R éxitos. En este caso, nuestra cantidad de éxitos son tener haber perdido 6 discos duros. Éxito no necesariamente se va a definir algo positivo. Ya es importante que lo recuerden. ¿Ya? Entonces, esto va a ser. Esto va a ser con X distribuido Pascal con un éxito y un R. Entonces, para P de 10, bueno, para un P de X va a ser X menos 1, R menos 1, P por R, Q, X menos R. Entonces, para P de las 10 pruebas van a ser 10 menos 1, R, que es nuestra cantidad de éxitos, van a ser 6. Bueno, esto van a decirlo, lo pueden decir como X distribuye Pascal con éxito 0,8, bueno, 0,8,6. Porque P de éxito y R de la cantidad de éxitos, ¿cierto? P es nuestra probabilidad de éxito y R es nuestra cantidad de éxitos, eso. Por P sería 0,8 elevado a R6 por 1 menos 0,8 elevado a 10 menos 6. ¿Ya? Y esto le estaría dando 0,0528. ¿Vale? Vale. Sí, se afectan perder el disco duro. Vale. Ya infectados. Ya. Así por lo menos lo he definido. ¿Ya? Ahora el 2,9, que es un ejercicio tipo PrEP. Tipo PEP. Entonces esto va a ser. Voy a hacer una hoja nueva. Esto va a ser el 2,9, que es tipo PEP. Nos dice que un ciber cobra 500 pesos la hora por uso de computador. El número X de fallas que se puede producir en el computador es una aleatoria distribuida según una Poisson con media 0,2 fallas por hora. Mientras que el costo C en pesos de reparación por hora de computador dado por C igual a 700x cuadrado. ¿Ya? Y la es determinar la probabilidad de que en 5 horas no hayan fallas y el beneficio esperado por hora del PC. Entonces, ya, sí. Entonces, distribuye Poisson, ¿cierto? Es lo que me has dicho. Vale. X va a ser el número de fallas en una hora.
en una hora. Ya, donde X distribuye en Poisson, donde Poisson está con está un poco más arriba. Sí. Poisson con un lambda. ¿Ya? Con lambda. Que es 0,2 fallas por hora. Eso es lo que nos dice, ¿cierto? Con media 0,2 fallas por hora. Entonces lambda igual a 0,2. ¿Vale? Entonces, donde según Poisson la probabilidad de que va a ser e a la menos lambda por lambda x partido en x factorial. ¿Ya? Esto nosotros lo queremos, ¿cómo se dice? Porque es por hora, ¿cierto? Entonces queremos buscar, si bien nos preguntan por en 5 horas, lo que vamos a hacer va a ser la probabilidad de que en la primera hora hayan 0, en la probabilidad de que en la segunda hora hayan 0, y así, ¿vale? Entonces lo vamos a expresar como la p de x igual 0, pero elevado a la 5, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a tomar? P de 0 va a ser igual a, bueno, esto estará a la 5, ¿no? Eso va a ser e a la menos 0,2 por 0,2 elevado a x, que va a ser 0, partido en 0 factorial. Y todo eso elevado a 5. Una vez lo calculen, le va a dar 0,36782. ¿Vale? ¿Por qué funciona así? Porque lo estamos usando como una unidad de medida. O sea, en el sentido de que funciona en una unidad de tiempo. Si tienen que hacer más de esa unidad de tiempo, tienen que corregir el sistema de Poisson. Por ejemplo, ¿cómo podría ser una corrección de sistemas? Pueden utilizar, por ejemplo, la media de fallos en la cantidad de horas, partido en la cantidad de horas. O sea, 0,2 en una hora. Ese va a ser su lambda 1, ¿no? Lambda 1. Ahora para transformarlo, va a tener que dar un segundo lambda, y ese va a estar medido por cada 5 horas. Básicamente van a estar definiendo un y, que va a ser el número de fallas, en 5 horas, ¿cierto? Entonces i va a ser p de lambda, bueno, lambda 2, que va a ser igual a, despejando lambda 2 de acá, va a ser 0,2 por 5, ¿cierto? Y vale, entonces la probabilidad de que ocurra lambda va a ser e a la menos perdón, e a la menos lambda 2 por lambda 2 a la i partido en i factorial, ¿cierto? Entonces, de que ocurran 0 eventos en 5 horas va a ser e a la menos 0,2 por 5, que 0,2 por 5, ¿cuánto es? Eso es 1, ¿cierto? Entonces, a la menos 1 por 1 a la y, que es 0, partido en 0 factorial. Y eso también le va a dar e a la menos 1, y eso también va a ser 0,3679. ¿Vale? Claro, se fijan, hay una pequeña variación, pero es por el tema del aproximado que utilice la calculadora. ¿Ya? Entonces, lo pueden realizar así. Y la B, responda por el beneficio esperado por hora. ¿Vale? Entonces, recordar que el beneficio es de 500 menos c, ¿cierto? Donde también c es 700 x al cuadrado, ¿cierto? Donde x es el número de fallas. Entonces queremos la esperanza del beneficio, ¿cierto? Que va a ser la esperanza de 500 menos c. Eso va a ser
Bueno, la esperanza de un número constante va a ser la constante, ¿no? Menos la esperanza de C. Entonces va a ser 500 menos la esperanza de 700x cuadrado. ¿Ya? Y lo mismo, 500 menos 700 por la esperanza de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, recordar que cuando estamos trabajando con Poisson o Poisson, recordar que la esperanza de x va a ser igual a su varianza, que va a ser igual a su lambda. ¿Vale? Eso está por aquí un poco más arriba. Geométrica, ejercicios, Poisson. ¿Se fijan? Esperanza aquí. Esperanza igual a lambda, varianza igual a lambda. Entonces, siguiendo con eso, van a ver una ecuación, que es que la varianza de x va a estar dada por la esperanza del x al cuadrado menos la esperanza, bueno, el cuadrado de la esperanza de x, ¿vale? Esto va a ser 0,2, bueno, va a ser 0,2 va a ser igual a la esperanza de x al cuadrado menos 0,2 al cuadrado. Y eso le va a dar que la esperanza de x al cuadrado va a ser 0,2 al cuadrado más 0,2 y eso es 0,24. ¿Vale? Entonces, volviendo acá, le va a quedar que la esperanza va a ser 500 menos 700 por 0,24 y eso va a ser 332. ¿Ya? Y ahí se fijan, nos dio lo mismo. ¿Ya? Entonces la mayoría de los ejercicios de instrucción en realidad funcionan de la misma manera. No tienen nada muy distinto. Es tomar el dato del gráfico, el dato, y resolverlo. ¿Ya? Ya. El siguiente, el último que vamos a hacer de este módulo, el 2,11. ¿Ya? Para ello creo que es mejor que yo lo haga el inserto de la imagen. Esto nos puede tomar un poco más de tiempo. Entonces, aquí lo muevo. Y ya. Vale, tenemos que dos líneas de producción 1 y 2 manufacturan un tipo de artículo de pequeña escala, capacidad máxima de producción en línea 1 es 5 artículos por día, mientras que para la línea 2 es 3. Debido a los innumerables factores de presente, el tipo de proceso de producción, el número de artículos realmente producidos en marina se considera un factor aleatorio x, y, donde x corresponde a la producción de la línea 1 e y, la artículo de la línea 2. Muchas probabilidades conjuntas. Ya, tu probabilidad conjunta. Ya nos separamos un poco de las cosas de aquí. Ah, una cosa antes. Como dato importante, por ejemplo, no necesariamente aplica para esto, o sea, bueno, va a aplicar para esto, que van a tener ejercicios, por ejemplo, voy a tratar de hacerlo en corto, que te hace el 2,6, que igual les pienso que es importante, que van a tener probabilidad de media hora no puede acceder 8, 13 o más usuarios. Ya. Básicamente lo que nos dan es un ejercicio que distribuye por Poisson con lambda igual 6, ¿vale? Y nos están preguntando por la probabilidad de que en media hora, o sea, imagina que son 6 sucesos en una hora, entonces son 6 sucesos en una hora, nos pregunta de que en media hora no accedan 3 o más usuarios.
Y esto es lo importante, el o más, ¿vale? Porque pueden que le piden de esto. Básicamente aplicamos la misma corrección que le había dicho, que es que aplicamos los lambdas partido en su unidad de tiempo. Van a ser 6 partido en 1 hora y lo transformo en mi lambda que quiero conseguir en esa media hora. Entonces mi lambda 2 va a ser igual a 6 por 0,5, eso es 3, ¿cierto? Entonces, mi la definimos como el número de usuarios que entran en media hora, ¿cierto? Ya. Que de usuarios bueno, de usuarios que no entran. Ya. Donde i distribuye Poisson con media 3. Donde la probabilidad de i va a ser igual a e a la menos lambda por lambda a la i partido en i factorial. ¿Ya? Entonces en este caso lo que vamos a hacer de forma normal, uno diría, oh, esto va a ser la probabilidad de i va a tener que ser e a la menos 3 por 3 a la i partido en i factorial, ¿cierto? Pero nosotros nos estamos preguntando por la probabilidad de que sea i mayor o igual a 3, ¿cierto? Que no excedan entre 3 o más, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Esta función, cuando le pregunten por mayor, ustedes hacen lo siguiente, hacen el complemento de p, se me cayó un poco, i menor que 3, ¿ya? Entonces va a ser 1 menos la probabilidad de i igual a 0, más la de i igual 1 más la de i igual 2, ¿vale? También lo pueden hacer como 1 menos la sumatoria de i igual 0 hasta 2 de la función e a la menos 3 por 3 a la i partido en i factorial. Lo pueden anotar en la calculadora, ¿ya? Y esto va a ser igual a 0,5768, ¿ya? Quería mostrarles esto de esto, ¿vale? Cuando le preguntan por más que o menos que, lo aplican así, ¿ya? Ya, ahora sí con la 11. Ya, ¿cuál es la producción diaria esperada de línea 1? Bueno, aquí lo primero que pueden hacer antes de responder la pregunta es sacar la suma. Esto va a ser probabilidad de i, que esto va a ser 0,25, 0,26, 0,25, 0,24. Tienen que sumar 1, por si acaso. Este va a ser 0,03, 0,08, 0,16, 0,21, 0,24 y 0,28. ¿Ya? Entonces, para la A, nos preguntan por la esperanza de X. Esto va a ser claramente, porque esto es probabilidad de X, esto va a ser la sumatoria de sus n por sus probabilidades de n. ¿Ya? Entonces esto va a ser la sumatoria de sus n por la probabilidad de XSN. ¿Ya? O sea, va a ser 0 por 0.3, 1 por 0.08, y así, 2, ¿ya? Entonces va a ser 0 por 0.03, 1 por 0.08, más, y eso le va a dar 3,39, y se acabó. B. Interprete el coeficiente de variación de X y coeficiente de variación de Y. Ya. Ya, este es un poco más largo, ni tanto. Ya, yo creo que por la hora voy a hacer esto, voy a terminar lo de variable aleatoria, lo vemos el miércoles, lo de, sí, variable continua y bivariada. Veo, sí, lo demás lo vamos a ver el miércoles y el jueves. Ya, así como repaso. Ya,
Entonces, la B, vamos a tener que recordar que para el coeficiente de variación de un valor X, va a necesitar que sea la varianza de la desviación estándar, ¿no es la varianza de X? No, desviación estándar de X. Partido en E de X. ¿Ya? Esto debería estar aquí al cuadrado, sí. ¿Cierto? Un segundo. No, está bien. Es la varianza. La desviación estándar, perdón. Esta es la desviación estándar. Y esto lo podemos definir como la raíz de la varianza, ¿vale? Recordar que la varianza de X es igual a la desviación estándar. Desviación estándar, pero al cuadrado, ¿vale? Entonces por eso yo quiero la desviación estándar y saco la raíz cuadrada de la varianza. Partido absoluto de la esperanza. Entonces aquí la varianza de X va a ser la esperanza de X al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de X. ¿Ya? Recordar que la esperanza de X al cuadrado van a ser su n al cuadrado, bueno, va a ser la sumatoria de su n al cuadrado por el p del xn. O sea, 0 al cuadrado por 0.03 más 1 al cuadrado por 0.08 y así. Y eso nos va a dar 13,45. ¿Ya? Y la esperanza la sacamos antes, pues, ¿no? Entonces esto para x va a ser la esperanza de x al cuadrado. Va a ser 13,45 menos la esperanza de x, que es 3,39. Y eso al cuadrado. Y eso le va a dar 1,9579. ¿Ya? Ahora, para la varianza de y, vamos a tener que hacer lo mismo, ¿no? La esperanza de y al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de y. Entonces, la esperanza de y al cuadrado, vamos a hacer lo mismo. Sumatoria de n al cuadrado por p de i sub n. Y eso les va a dar 3,42. Sacan también la sumatoria, la esperanza normal de n por i de probabilidad de i sub n. Y eso va a ser 1,48. Y ahora entonces la varianza va a ser 3,42 menos 1,48 al cuadrado. Eso va a ser 1,2296. Entonces, comparando, coeficiente de variación de x va a ser, era la raíz de la varianza, ¿cierto? Entonces la raíz de 1,9579 partido en el valor absoluto de la esperanza, o sea 3,39. Y eso les va a dar 0,41275. ¿Ya? Y el coeficiente de variación de y les va a dar la raíz de la varianza 1,2296 partido en el absoluto de su esperanza. ¿Ya? Partido en 1,48. Y eso va a ser 0,749. ¿Ya? Básicamente la i tiene los datos más homogéneos. Ya se lo pueden responder, ya hay que responder con su teoría. La C nos pregunta de cuál es la probabilidad de que en un día se elabore más artículos en línea 1 que en línea 2. Básicamente lo que dice aquí es probabilidad de que en línea 1 se produzcan más que en línea 2. Y aquí van a buscar la suma de todos los
van a buscar la suma de todas las probabilidades donde X sea mayor que Y. ¿Ya? ¿En qué sentido? Aquí, por ejemplo, van a buscar el P de X1 con 0, ¿cierto? 2 con 0, 3 con 0, 4 con 0, 5 con 0. Porque todos los X son mayores que el Y, donde X es 1 y es 0. X es 2 y es 0, y así. El siguiente, cuando Y vale 1, entonces los siguientes van a ser esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Lo mismo para cuando Y vale 2, los mayores van a ser 3, 4 y 5. Y cuando Y vale 3, simplemente va a ser 4 y 5. ¿Ya? Entonces van a sumar todo lo que está en amarillo. Porque todo lo que está en amarillos, sus valores son mayores que el de Y. ¿Ya? Cuando Y toma ese valor. Entonces esto les va a terminar dando 0,75. ¿Ya? Ahí en la forma le ponen P de 0,1 más P de 0,2. Perdón, me equivoqué. No es 0,1, es 1,0. 1,0, 2,0 más P de 3,0 y así hasta que lleguen a la probabilidad de 5,3. ¿Vale? Y eso es 0,75. Y la D, la última, nos preguntan por una semana laboral de 5 días, determine la probabilidad de que por lo menos en 2 días la línea 1 produzca más de 3 artículos y la línea 2 ninguno. Ya. Ya. Estoy leyendo mi apunte. Ya. Probabilidad de que los decías en que ocurre ya. Y lo definí como probabilidad de que la línea produzca más de 3 artículos y la línea 2 ninguno. Ya. Era una semana laboral de 5 días. Ya. Yo definí por ejemplo, como la probabilidad de que la línea 1 produzca más de 3 artículos y la línea 2 y la L2 ninguno. ¿Ya? Entonces, esto la probabilidad de la pudiera buscar a mi tabla, pues, ¿no? ¿Cierto? Va a ser la probabilidad de que X, que es la línea 1, produzca más de 3, 4 y línea 2 ninguno. Más probabilidad de que produzca más de 3, 5 y 0. Y eso va a ser 0,07 más 0,09. 0,16. ¿Ya? Eso va a ser E. Y la pregunta nos dice, por una semana laboral tiene la probabilidad de que por lo menos en 2 días. Por lo menos en 2 días. Entonces, Z va a ser la cantidad de días que ocurre nuestro suceso de nuestra probabilidad de en una semana laboral, que es de 5 días. ¿Vale? En este sentido, Z va a distribuir de una forma binomial, donde, ¿cómo se dice? Porque, mira, busquemos la definición del binomial. Estaba por aquí. Ya. Ojalá en la grabación se alcance a ver esto que estoy viendo acá en la tabla. O sea, en la guía de la unidad. Función de cuantía. Binomial. Es la podemos definir como número de éxitos en las n pruebas independientes. ¿Ya? Entonces, nuestra cantidad de pruebas independientes van a ser los días de la semana, ¿cierto?
Van a ser los 5 días, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 5 días. Y nuestro éxito va a ser 0,16, que va a ser el E. Y el X vamos a ver el que vamos a estar buscando. Es el número de éxitos. ¿Vale? Entonces, X es el número de éxitos. N es el número de pruebas. Y P es el probabilidad de éxito. ¿Vale? Donde N, P. Entonces, Z distribuye binomial con N5, porque son 5 días a la semana laborales, y P 0,16. ¿Vale? Entonces, nos preguntan por lo menos 2 días. Entonces, nos preguntan por la probabilidad de Z mayor o igual a 2, que es 1 menos la probabilidad de Z menor a 2. Y eso va a ser, y recordar que Z puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4 y 5. Porque son el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Entonces esto va a ser 1 menos la probabilidad de que Z sea igual a 1. Y esto va a ser 1 menos y binomial, que es n, o sea 5, sobre 1 combinatoria, por p 0,16 elevado a x 1 por q, que es complemento, que es el 1 menos 0,16 elevado a n menos x, o sea 5 menos 1, 4. Y te va a dar 0,60, voy a botarlo aquí, 0,6017. ¿Ya? Entonces, eso por hoy. El miércoles le voy a ver lo que les debo antes de la prueba. Okay. Miércoles y jueves, porque tenemos justo la clase un par de bloques antes de la prueba. Y podemos hacer un pequeño repaso. Así que eso, que esté bien, nos vemos.